El pueblo es un lugar en donde todos nos conocemos. Es un mundo en donde no existen las direcciones postales y todo queda de la casa de fulano, enfrente o a la vuelta. En el pueblo se entrelazan historias y relatos. En el pueblo uno escucha las anécdotas de los inmigrantes. En el pueblo se trenzan historias de mucho trabajo, de lucha y de fe. Como pastor, hoy quiero compartir una historia que nace en los campos algodoneros del sudeste chaqueño. Como cita nuestro himno provincial, eres chaco de sol y campesino, militante del viento norte arado. Te invito a compartir junto este tiempo. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Queremos comenzar un reportaje especial con un testimonio también aquí en la ciudad de Coronel Dugrati, con una hermana de nuestra iglesia que tiene sus años ya y tiene también una linda experiencia recorrida en su vida, y queremos justamente entrevistarla para compartir con ella este tiempo. Ramona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, me siento bien, en este momento me siento bien. Qué lindo. Gracias a Dios. Bueno, eso Sí. me alegro. Siempre Sí. la encuentro bien cuando vengo para acá. Sí, con la ayuda de Dios venzo todo hasta ahora. Hasta ahora puedo vencer todo lo malo. Amén. La diabetes me aporrea, pero con la ayuda de Dios estoy venciendo. Amén. Y bueno, el motivo de la visita era para que nos cuente un poco de tu experiencia, y vamos a comenzar por el principio, ¿no? Decirnos de dónde naciste, un poco de tu infancia, de cómo fuiste criada. Sí, ya le dije, como nací acá, en el tiempo que era Obraje, no era pueblo, era Obraje. Entonces, mi papá nos crió sin madre porque primero vivió unos años mi mamá, yo tenía 8 años. En 1948 mi madre falleció, yo nací en el 40. Ella falleció el 31 de enero. Y yo en septiembre cumplía los 8 años, antes que cumplí 8 años. Quedamos yo y mi hermanita, que vive en Santa Silvina, y un nene que ella falleció de parto, y el bebé quedó. En esa época era muy calor y mi madre estaba corriendo la langosta del algodón. En esos años había las langostas. Era muy sacrificada la vida, pero se vivía bien. Se vivía bien, le voy a decir. Y después quedamos huérfanas. Pero mi papá había criado dos chicas que eran hijas de mi madre en el anterior matrimonio. Y cuando ya ella falleció, una ya era señorita y la otra tenía 11 años, 12. O 14 años por ahí tenía. Entonces vino su padre y se la llevó. Esa hermana no sabemos, nunca más no la vimos. No sabemos qué es la vida de ella. También huyendo del maltrato, que el padre también era muy tomador. Por eso mi madre se había separado de su esposo. Y no subimos más. Cuando mi papá nos llevaba a donde iba, cuando cosechaba algodón, andábamos en la cosecha de algodón, y pasaba la cosecha de algodón y íbamos a los obrajes. Mi papá era hachero y hacía carbón, y ahí andábamos siempre con él. Después nos dejó con esa hermana que él la crió porque ella se casó.
por no ir con su padre. Y entonces ella se aprovechaba de nosotros, nos maltrataba mucho. Pero nosotros no teníamos dónde ir porque mi papá se volvió a casar y se fue a Misiones. Y ahí cuando ya fuimos señoritas ya grandes, recién salimos de ahí, cada una por... Emprendieron su camino, su vuelo. Sí, matrimoniamos las dos. Mi hermanita se casó en el Evangelio. Ahí estando con esa hermana, conocimos otra hermana mayor que era por parte de madre, que vino y nos predicó el Evangelio. Mi hermana más chica, que ella se entregó y se casó en la iglesia. Ella se casó, le dio el casamiento por civil y por iglesia. La iglesia don Evaldo Knoll. Ahí se casó en eso. En el medio del monte, ahí, en el campo, ahí donde él hacía culto los domingos. Y era un cosechero de él, era nosotros. Mi hermana era cosechera de él. Y él le dio hasta hoy tenemos. Y cuente un poquito qué es ser cosechero, porque cómo se cosechaba el algodón en esos entonces y cómo era. ¿Cómo se cosechaba el algodón? El algodón se cosechaba en primer tiempo, cuando yo empecé a cosechar. Se cosechaba hasta las 10, las 11. Lo que se hacía, los patrones te daban un lienzo, le llamaba, y extendían la cabecera y ahí tenías que volcar la maleta que cosechaba con una maleta prendida a la cintura así, bajo las piernas así, y juntando todo así. Y bueno, las primeras maletadas extendíamos, se llamaba extender el algodón. Y ahí venía el patrón y daba vuelta con la horquilla para que sea bien seco y bien limpio. Y después con el tiempo se fue cambiando, ya no se secaba más. Bueno, pero siempre se cosechaba. Después cuando yo ya matrimonié, mi esposo trabajaba en la desmotadora de algodón. Ahí se jubiló él. Entonces vinimos al pueblo. Y del pueblo venían a las 5 de la mañana. Pasaba el tractor con el acoplado y te llevaba a los campos a cosechar el algodón. Y a las 8 por ahí de la noche te traía de vuelta. ¿Largo el día? Sí, largo el día. Yo siempre tenía bebé. Y bueno, cuando ya mi esposo trabajaba en la desmotadora y quedaba a veces acá. Entonces, el que iba, pero yo no sacaba a los chicos de la escuela. Yo me iba con los chicos hasta que empezaban las clases. ¿En las vacaciones sería? Sí, ¿Trabajabas de cosechero? De febrero hasta marzo, un mes por ahí. Ahí yo me cosechaba y me juntaba la platita para comprarle la zapatilla y los cuadernos para todo el año. Para tener todo el año. Después cosechaba sola. Ya cuando empezaban las clases, por ahí no había un paro o algo, me ayudaban los chicos. Y hubo un tiempo que mi marido ya no trabajó porque estaba muy enfermo. Él empezó cuando yo tenía 4 chicos. Ella tenía chiquita. Y estaba de cirrosis. Se le endureció el hígado. Pero yo ya vivía en el camino del Señor. Y clamaba yo a Dios. Él era borracho.
pero era trabajador, el trabajo no fallaba. No nos hacía sufrir por la borrachera. Si no sufría por su borrachera, su enfermedad, él... Le afectó al cuerpo y no pudo trabajar más, ¿no? Después sí, estaba ahí. Me dijeron los médicos que ya no tenía vida él, porque ya estaba, ¿cómo se dice? Tomado entero. No, el hígado tenía hecho piedra del cirrosis. Entonces, yo me iba sola con los chicos un tiempito a cosechar, o en la cortasorgo, alguna cosa en el campo. Y tenía 4 chicos. ¿Y cómo era el día? Si vos tenías los chicos para atender y el trabajo para hacer y el marido enfermo, ¿a qué hora arrancaba ese día y a qué hora terminaba? Cuando yo me iba, que tenía los chicos chiquitos, que él tenía 4 chicos todavía, y entonces él estaba muy enfermo. Me levantaba a la mañana y cargaba, ataba una zorra, tenía una zorra con una mula, y yo me iba con eso a cosechar en los vecinos más cerca. Entonces yo me levantaba a la mañana y preparaba la comida para el que va a quedar y para el que iba, y me iba. Y a la tarde venía. Tenía que acarrear agua porque no teníamos. Y bueno, todo eso así. Yo no sé cómo lo hice, pero lo hice. Todos saben que lo hice. Acarreé agua y crié a mis hijos. Pero llegó un día que yo no podía más. Y clamé a Dios y me fui en ayuno. Vino una vecina que era la viuda de Añelo y me dice, yo lo voy a invitar, Ramona, yo lo voy a invitar. Bueno, vino el domingo a la mañana. Él tenía 20 días de vida, le daban los médicos. Bueno, y lo invitó, ella me dice, esta noche tenemos culto de oración y sanidad, que se vaya. Y se fue conmigo a la iglesia. Se entregó. ¿Ah, sí? Después de tanto sufrir, se entregó. Y fue salva, sano y salvo. Las dos cosas. Las dos cosas. Él vivió 27 años más. Después de que él se entregó al Evangelio, él fue sanado y salvado, porque él vivió 27 años más. Y teníamos 5 hijos más. Es decir, tenían 9 chicos. 9 chicos criamos. Y ahí se los ve a mis hijos. Todos son hombres, trabajan, no les falta el trabajo, siempre bien. Sí, algunos, todos los criamos en la escuelita dominical, todas las cosas del Señor le enseñamos. Pero ahora que son grandes, algunos ya no van. Pero sí. Lo que... Uno tiene su responsabilidad en enseñarles y poner esa semilla, ¿no? Del Evangelio en cada corazón, ¿no? Y después cuando ya eran más grandes, ya mi esposo trabajaba y que él sanó de eso, ya trabajaba y seguíamos trabajando. Y yo me iba a cosechar, como de siempre. Bueno, ahí era pesado porque tenía bebé. Y ese tiempo no había pañales descartables. Y tenía a los chicos en la escuela, 3 o 4 siempre. Y bueno, anotaba a los más grandecitos, una a la mañana, a la tarde. Primero el varón mayor los crió a ellos. Las levantaba cuando yo me iba a las 5 de la mañana. Y a las 7 él los hacía levantar, las peinaba, eran 2 las chicas, y las llevaba a la escuela. Les hacía el mate cocido, les daba. El más grandecito. Después ya más grande él, él terminó el 6º grado, que era antes la primaria. Él tenía 12 años, 13.
Ujú. 13 años tenía él. Y ya iba conmigo a cosechar. Ah, Él a los 14 años se centró sobre los tractores. Ya había tractores, porque anteriormente se trabajaba con caballo, ajá. con caballo. A mano y a caballo se transportaba. En la tierra se trabaja, se araba. Ujú. Ya estaba 5 caballos y ya estaba. Todo se trabajaba. Cuando ya mi hijo tuvo 14 años que terminó los 2 mayores no tienen secundaria. No había, No había, porque no había todavía. no había todavía acá. Y así. Los otros ya le hiciste hacer secundario también. Sí, los otros todos. Y algunos están terciarios. Ujú. Tengo uno que es ingeniero agrónomo y la otra que es fonoaudióloga médica. Ajá. Y está trabajando en... Todos trabajando. Qué lindo. Siempre así. Es porque Siempre. tuvieron ese ejemplo, ¿no? De manos Nunca. trabajadoras. Nosotros con mi esposo no teníamos escuela. Éramos, con una palabra, guachos. Él no se crió con su mamá porque la madre lo dio. Lo entregó al hermano para que lo críe. Y nosotros nos queríamos sin mi mamá porque falleció. Ujú. Pero los dos tuvimos casi la misma manera que nos criaron, Ujú. maltratándonos, aprovechándonos y haciendo duros trabajos. Desde muy chica, ya cuando mi papá, en el campo, y me levantaban a las 4 de la mañana a traer los caballos, baldear a mano, darle el agua, llevarlo al corral y ponerle el frenillo que se decía, que se llamaba, y sacarlo del corral, meter la lechera, ordeñar, llevar la leche a la casa y así. Desde las 4 de la mañana. Desde que era chiquita. Desde que era chica, trabajé duro. Y nos castigaban mucho. Nos castigaban mucho. Antes se castigaban muy mucho. Muy mucho. Nosotros sufrimos mucho. Y mi esposo también. Se crió con el tío. Pero dice que a veces no lo podía dejar en el rancho que andaban. Porque la tía no lo quería. Ujú. Lo trataba mal. Y así. Entonces nosotros, a fuerza de pulmón, de una forma u otra estudiamos. Ahora, yo veo que ustedes se quieren como familia, que nos frecuentamos, sé que se juntan donde pueden Sí. juntarse a comer, a celebrar la Navidad, todos juntos, los cumpleaños. Sí. Así que transformaron ese odio que recibieron. Odio, cuando yo me entregué al Evangelio, yo siempre trabajé duro. Ujú. Más cuando me casé. Trabajé duro, pero hoy tengo mi provecho. Ujú. Así trabajamos y así lo criamos. Les dimos educación, cultura para que trabajen, siempre se ganen la vida trabajando. Ujú. Incluso hay uno que me dice, vos le pediste a Dios, estoy cansado, me dice, pero vos le pediste a Dios en vez de que me dé plata, que me dé trabajo, mamá. Estamos cosechando lo que vos... Y eso siempre me dice eso, el negro Benito. Y esta me dice que yo las hice cansadas, sí. En la panza ya se cansaron, dice. Sí, ya nacieron trabajando casi. Ya nacieron trabajando. Pero así los ve a mis hijos. Ajá. Hoy todos los conocen. Y contanos, Ramona, cómo llegaste a la Iglesia de Dios. Bueno, cuando yo... ¿Cómo fue tu experiencia en la iglesia? En la Iglesia de Dios fue una bendición muy grande para mí. Usted sabe que parece que se me multiplicaba
la ganancia. Mm. Nunca me faltó que comer. Nunca me faltó. Siempre tenía. Yo llegué en la iglesia de Dios porque Eduardo Spitzer. Eduardo Spitzer, mi vida. Y la señora, mucho me palanquearon. Le voy a decir una experiencia que mucho me ayudaron. Yo tengo lindo ejemplo de ese hombre, de ese pastor. Él se venía a verme. Si a mí me faltaba algo, él siempre tenía. No era un hombre de mucho, de plata, lo voy a decir, pero él siempre tenía. A mí me fue una gran bendición ir a la iglesia. 25 años yo trabajaba ahí, limpiaba. Y a mí, usted sabe, que mis hijos hasta ahora me dicen que esa, ¿cómo le voy a decir? Ese que me pagaban para la limpieza, me pagaban. Qué bendición era, qué bendición, parece que se me multiplicaba, me dices. Nunca yo pedí aumento ni pedí nada. Fuera mi juegan. Y siempre vinieron los hermanos a verme. Siempre. La abuela Binder, hasta que pudo caminar, venía. Ah. Y uno aprende, ¿no? Charlando con el otro, va creciendo en la fe también, ¿no? Usted sabe que sí, porque siempre te hablan y te enseñan. Te cuentan la vida de ellos y a vos te sirve porque a mí me servía como tenía que ser, ¿no? Sí. Y a mí me sirvió de mucho. Fue de gran bendición. Y me ven como estoy. Siempre en la lucha, pero por mi enfermedad, por mi diabetes, pero todavía ando. Bueno, fue un lindo tiempo escuchar tu testimonio, sí, Ramona, y bueno, quería también para terminar que puedas dejarle un mensaje a la gente que va a estar viendo este video, a la juventud, a la gente que hoy ve, con tanta trayectoria de vida y tantas cosas vividas, ¿qué palabra le puedes dejar? ¿Qué palabra le puedo dejar? Que nunca abandonen el camino del Señor, que es de bendición y que Dios los protege. Amén. Eso, siempre, que nunca abandonen. Bueno, muchas gracias, Ramona, sí, por el testimonio y por las palabras también. Gracias. También por venir. No. Es tan pesada la vida, pero con la ayuda de Dios se soporta. Bueno, y ese es el mensaje, el versículo que quiero dejar, es una invitación justamente de Jesús para cuando estamos trabajados, cargados. Dice Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Que a pesar del cansancio, del estrés, del agotamiento, podemos encontrar en Cristo ese descanso para nuestro corazón, ese gozo para nuestra alma. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente tiempo.